felicitaciones, sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Mora? Caballero, ¿qué tal? La 47, Hoy ¿qué tal? viniste, hoy estás. Impresionante. Felicidades, Lorena, oficialmente, felicidades, felicidades. ¿Cuáles son? ¡Vos! ¿Quién es culpable? ¿Quién? Nunca más, nunca más. Nunca más. Arranquemos con la despedida soltera. ¿Cómo estamos? No, che? no, Dios no. mío, Lorena. No, estoy muy bien Bajá así. un cambio, Estoy bien así, gracias, señor. Para la despedida llegó, Para la despedida soltera. ¿Cómo te va, doctor? O sea que entré, porque ahora, eso es lo nuevo también que tenemos en el bar. ¿Sí? Sí. Tenemos un sótano. Para cuando Ajá. llueve, para cuando llueve. Cuando, claro, viene Inunda. una tormenta, bueno, cualquier cosa nos podemos esconder Claro, ahí y bien. podemos estar. No Está inundamos. preparado el sótano de este bar. Es un búnker. Es un búnker. Es tipo un búnker, ¿verdad? Está preparado para vivir tranquilamente sin salir, Sí. pero ni asomarse a este Sí. lugar. Estamos preparados para vivir ahí 25 Y años. sin comida. 5 minutos. Tenemos Espectacular, todo, obviamente. espectacular. Pues Ahí no tiene voy. conexión, va a la cocina, bueno, completito, todo completito. Sí, Tenemos vale. trago, tenemos una bodega enorme. Sí. Sí, Por eso donde no hay de usamos acá todo un arriba, poco. está todo guardado. Está todo Arriba guardado, nosotros claro, guardamos ahí, para no cualquier sabemos hacer nada, actividad. invitar a la gente. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas Bien. noches. Bienvenidos, ¿cómo andan? La mesa 47. Bueno, ustedes del otro lado, estamos muy contentos de volver a estar con todos ustedes a través de las pantallas de la tele. Arranca de esta manera Polémica en el Bar, hoy con mucha información, mucho que contarles. Muy contentos de volver a estar con todos ustedes a través de la pantalla de la tele, como decíamos. Y bueno, las felicitaciones también a Denis Caniza porque asumió como gerente deportivo del Deportivo Luqueño y en 2 días ya anunciaron hoy el nuevo técnico. Gustavo Florentín, que va a ser el nuevo técnico deportivo Así es. luqueño. Qué bien. Bueno, felicitaciones porque empezaste a laburar, Denis. Muchísimas gracias. Ya era hora. Después de cuándo. Espera, ¿cómo comenzó a laburar? Estaba laburando con Arturo, laburó siempre. Y bueno, estaba No, con pero dentro de Arturo, un sí, club. exacto. ¿Sabes qué clase de jugadores voy a traer? ¿A qué? Jugadores que me identifican a mí. ¿Y cómo? Todos zurdos. ¡No! Todo el arquero zurdo. Pobre Luque. Bueno, ¿sabes qué? Estoy también contento porque estamos prácticamente llegando al fin de semana. Y hablando del fin de semana mañana, Denis Caniza, porque ayer le di una paliza a Denis Caniza. Tenemos imágenes de eso, porque se perdió, pues. Y me dediqué a Carlos Quise. No podemos ver. Pero yo nunca dudé de tu capacidad, Lolo. Yo nunca dudé. No, el profe. El profe. Está bien, pero se me hizo el guapito y pasó. Esto pasó en Polémica en el Bar el día de ayer. Adelante, pues tormenta, quilombo, rayo Mira, y centellas. profe. Por favor, Atentamente. adelante, miren, Sí, observen. sí. Mira, primero, ahí está Denis Caniza, ¿ok? Tira más o Atención. menos por el palo. Ahí va este centro delantero. Atendé esto. A la música. Pero atendé la calidad, atendé, mira que esto. ¡Pum! ¡Qué lujo! Mira. Pero mira, ¡pum! ¡Qué barbaridad! ¡Qué calidad! ¡Dios mío! El festejo. Sí. Profe, ¿qué te pareció, Mira, profe? Denis Caniza. Festejo que le metió. Había dos agujeros en el medio, tiró. Había dos agujeros en el medio. Era más fácil meter Y que este casi acertar me el medio. moqué, digamos, ahí me dijo, y ¡pum! Pero con chanfle le metiste, Y será. papá, yo manejo 3 dedos, 4 dedos, mira, ¡pum! No, Ignacio. Mira lo que es esto, y ahí gané, mira. El festejo. Gané, El festejo. pero es tiene el festejo, terrible, profe? es terrible. ¿El festejo? Pero, yo quiero... Si un jugador tuyo festeja así, ¿sabe qué? Pero yo tenía toda la presión, ¡Epa! profesor. Yo tenía toda la presión. Pero el festejo. Yo me quedo con el festejo. Mira. Ahí está. Ahí. Conclusión, profe, conclusión. Estoy en un bar, tampoco me voy a ir, me voy a tirar como tipo Palermo contra los carteles. Dice, no te viene nada bien, loco. No, pará. Conclusión, profe. Quiero saber, Ahí no me voy a ¿para qué competiste? ¿Qué buscaste al competir con él? ¿Cuál es tu objetivo? Tienes razón, no ¿Cuál pensé, es porque tu yo iba a perder. objetivo? Ve una cosa, pierde mi imagen si quiero Y ganar. bueno, si ganás, Totalmente. ¿quién le Y no ganás? pensé. También cierto. Sí. ¿Qué te También. pasa, Quise? Pero es la verdad. Él construyó una carrera jugando a la pelota. Sí, yo construí Viene un también. improvisado, un buen conductor y le gana. ¿Sabes qué hizo?
así es, vamos a ver, hizo la gran Marito, ¿verdad? FTC liquidó a Osvaldo Villalba y el día siguiente que metan el cajón. Se fue. Dice, encima pero bien. llamaron de Luque. Dijo, che, ¿esto es serio o qué? Se preocuparon ya, obvio, más vale. No, ¿Vos sabés lo que me Nunca dijo más, hoy? no, muy bien. ¿Sabés lo que me dijo hoy un oyente para que se den cuenta de cómo le conocen a Carlos Quise? Carlos Quise te va a decir hoy en polémica, desde que ustedes grabaron esto. Sí, no iba a quedar. Pero él sabe perfectamente, estamos en vivo son las 20 con 4 minutos en la República. Él no calculó, Sí. pero detrás de... ¿Dónde eligió? ¿Cuál es el lugar más difícil ahí? El medio. Aparente, la lógica te dice. Ponemos el video, vamos a analizar. Esto es Entonces, impresionante. tácticamente. ¿Cuál es? Él tiró al medio. Todos tiran ahí. Claro, porque hay dos agujeros ahí. Ahí hay un imán. ¿Eh? Para que la pelota vaya ahí, un imán. Vos agarraste la pelota, viste todo. Espera, déjate de joder. Déjate de Que el oyente tenía razón. Mira lo que es, para levantar, ¿de qué manera? Estos son trucos. Espera, Ana, Mira, no. dice, mira, para levantar, cerca yo el quiero primero. que veas como sutilmente Sí, le doy. estoy bien, pero- Sutilmente digo, ¿sabes Le acariciaste a la qué? Ahí, pelota. ¿Y cómo la Ay, mira, el acaricio? gestito, la mano, el Atendé gestito, esto, mira. A ver. La manito. Muy bien, señor. Tiene un imán. ¿O cómo pensás que se firman las publicidades cuando le tira 20 veces al cabezón? Cierto, profe, cierto. Entra en la pelita. Lo que sí es que gracias a mí vas a comer asado mañana. Sí, vamos todavía. ¡Queremos asado! Bien, Álvaro. Ahora, profe. Eso es lo positivo. Mañana, bueno, asadito. Profe, hay que todo escuelita, completito, profe. Hay que escuelita. Claro. Mira, sobre. Y bueno. Además, este no es tu cancha. Bueno, en fin. Bueno, iniciamos de esta manera y vamos, por favor, atención, Héctor, por favor, compañeros, adelante. ¿Por qué? Porque tenemos imágenes de lo que ocurría. Justamente, bueno, fue la información hoy. Qué fuerte. Desayunamos todos prácticamente con estas imágenes y bueno, la Desesperante. crónica, el relato de pasajeros de este vuelo que Vuelo de llegaba desde Foz de Iguazú, bueno, de Santiago de Chile. Salía de este vuelo, en realidad no pudo aterrizar acá en el Silvio Pettirossi. Buscaron automáticamente un lugar para aterrizar. Primeramente lo iban a hacer en Buenos Aires, pero decidió el piloto ir a Foz de Iguazú. 10 de la noche aproximadamente llega, y vamos a escuchar el informe, el relato justamente de una pasajera. La orden, bueno, la información de que todo había pasado, y bueno, y al final ocurrió esto. Por favor, vamos con el material, por favor, adelante. ¡Qué locura! ¿Para qué carajo estamos bajando así la poronga? Parecían así turbulencias normales, ¿verdad? Que suelen haber en los aterrizajes, ¿verdad? Pero estábamos entrando en una tormenta. Sí, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero... Señores, ¿me escuchan? Ahí están avisando. ¿Me escuchan? Le habla el capitán para informarles de que a las 9 vamos a esperar el reporte meteorológico de Asunción. Ya está mejorando ahora. Para estar seguros vamos a esperar la siguiente hora para hacer nuestra salida. Acá tenemos un problema que escapa de nuestras manos, que es la gente del aeropuerto. Nos dejan desembarcar hasta que venga la gente de migraciones y la Policía Federal tampoco permite eso. Yo me golpeaba la cabeza contra la ventanilla, contra el asiento, o sea, la gravedad era tanta que nosotros no nos podíamos, digamos, sostener y simplemente tratar de quedarnos rígidos. O sea, la fuerza como que era superior a nosotros. Llegó un momento que el piloto dio un anuncio en no sé en qué idioma interno entre ellos, ¿verdad? Y ahí entendimos que la situación era complicada. Sin embargo, nosotros nunca supimos de que el vuelo estaba con desperfectos. O sea, por conciencia lo entendimos porque estábamos atravesando una situación súper fuerte, pero qué pasó no sabíamos.
Había uno que parecía que estaba rezando, rogando, otro que estaba así con la cabeza apretándose, otras personas gritando, un niño que teníamos enfrente, a 2 asientos enfrente, que decía, no vamos a morir. Nos ponía más nervioso también porque era una situación obviamente de terror y se le entiende a una criatura, pero o sea, una sensación increíble, increíble. El piloto dice, atención, tripulación, preparen para aterrizaje forzoso. Y después las azafatas que nos dicen, prepárense en posición de impacto. Yo con mi hija, por favor, vamos a estrellarnos, está despertando mi bebé. Nos vamos a estrellar. Se me desabrocha mi cinturón de seguridad en ese momento porque mi hija empezó ya a patalear, a pedir socorro. Viene un hombre, gracias a Dios, se apiadó de nosotras, la agarró a mi hija, me pude abrochar el cinturón, mi hija se aferró a ese hombre como si fuera su papá. Empecé a vomitar de los nervios y después le tuve que agarrar a mi hija, y le abracé con los brazos, con las piernas. El hombre que estaba a mi lado hizo también como un escudo esperando el impacto. Me tuve que despedir de mi hija, decirle que la amaba mucho, que siempre íbamos a estar juntas, y esperábamos el impacto. De repente vio luces de la ciudad y empezamos a descender. Totalmente, fue un granizo que dejó en ese estado el avión, parte del fuselaje, la parte de la nariz, la rajadura en el parabrisas y bueno, todos los problemas que eso trajo. Y también es importante destacar la pericia y la experiencia del piloto para capear esta situación y salir de esto. Bien, ahí teníamos más o menos todo lo que, bueno, también hablaban los pasajeros, teníamos a Paula Tomen en ese vuelo también, de terror. Te deja sin aliento el realmente. vuelo Sí. del terror, así mismo. Hoy hablábamos también de esto, porque en realidad, porque escuchábamos lo que decía también el piloto, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche aproximadamente, llega la información de que estaba todo en orden. Sí, ya pasó. Sí. ¿Y cómo no pasó? O sea, eso es lo que no entiendo. O sea, tener el radar, tener la herramienta como para saber qué es lo que está ocurriendo, y al final, de la nada, de sorpresa, así de la nada, aparecen granizos, porque eso fue lo que supuestamente ocurrió. Porque lo que dice el piloto es, aeropuerto habilitado. Si está habilitado, puedo ir. Si el aeropuerto está en una situación como la que estábamos nosotros, dicen, aeropuerto no está abierto. Hay una situación, desvíen. ¿Cómo pasó? ¿Recuerdan ustedes aquel concierto, el festival que se iba a hacer y que hubo una tormenta? El vuelo de Miley Cyrus recibe una descarga, un rayo. un rayo, y se fue a Ciudad del Este, creo. Fue. Sí, a Ciudad del Este desviaron. En este caso querían ellos bajar Foz, en el aeropuerto de Foz. No estaba ni la... Migraciones no estaba. No estaba migraciones, era un problema. Ahí hubo un problema grave también en Foz de Iguazú. Sí, entonces, ellos querían bajar, dijeron, nos quedamos acá y no importa, pero no queremos ir. Y le dicen, no podemos bajar. Y la opción es Asunción. Y Asunción está habilitada. Y vinieron y se metieron ahí. Se arriesgó. Y uno parecía una imagen de día. Y eran los plena rayos, noche, sí. Era todo blanco. Impresionante. Y otro testimonio que escuché decía, porque muchos no tuvieron tiempo en medio de la sacudida de abrocharse. Y era golpear la cabeza contra el techo. O sea, ¡pum! Techo, pum, ventana. Era volaban no sabes la de dónde valija, los agarrarte, bolsos. no sabes. Te dicen ponete en posición de colisión, que es cuando te agaché, poner la cabeza. Comisario. Nimio Cardoso, el comisario. ¿Cómo lo ves? Jefe, secuestro. ¿Cómo le va, Nimio Cardoso? Frankie, abrazo. Fuerte el aplauso, por favor. Abrazo, Franca. Hola, Franca. Vamos todavía. ¿Cómo están? La franca es importante, importante. Lo limpia te quita en vez de Luque. Le falta la franca, mira, por favor. Déjame ser la envidia de todos los hombres del Paraguay. Sí. Buenas noches. ¿Cómo sabe? Mucho gusto. Adelante. Fuerte el aplauso para recibir al jefe antisecuestro de la policía, el comisario Nimio Cardoso con nosotros. Aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya, un capo, Nimio. ¿Hace cuánto? ¿Qué tal, Nimio Cardoso? ¿Cómo te va, comisario? Hace rato no me invitan. No. Espera, mira. No sé hace cuánto tiempo vengo preguntando cuándo lo vamos a invitar
al bar a Nimio Es Cardoso. así. Hace mucho tiempo vengo pidiendo, pero últimamente... Está de viaje. Claro, de aquí Creo que para allá. la productora sabe cuando estoy de viaje, ese día llama. Cuando vos viajaste y ahí te llaman. Genial. Sabe cuando estoy de viaje y me No llama. es a propósito. Qué barbaridad. Bueno, súper tenerle hoy a Nimio Cardoso. Venimos hablando una semana densa después del fin de semana, de todo lo que ocurrió el fin de semana, después de todo lo que ya debatimos, analizamos entre el lunes, el martes, lo que sucedió también después en el Buen Pastor, indignante, la indignación de la semana. Tremendo. De todo un poco vamos a hablar con Nimio, pero hablando un poquito de Osvaldo Villalba. Sí. Aquí hablamos con Rafael Vilesola en su momento, hablamos con Guachirete, que estuvo con nosotros también el día de ayer. Pero Nimio Cardoso es la persona indicada para darnos todos los detalles acerca de este último operativo. Osvaldo Villalba, ¿podemos decir, comisario Nimio Cardoso, Osvaldo Villalba era el líder de este grupo criminal? Digo, uno de los líderes se dice, pero ¿era el principal? Bueno, vamos a partir de lo siguiente. Osvaldo Daniel Ayala Villalba era el líder y, como ellos le llaman, el comandante de toda la parte armada de los grupos que estaban ahí en la zona rural. Él es quien comandaba y tomaba las decisiones. A quién se le secuestraba, a quién se le mataba, a quién se le extorsionaba. O sea, Era el cerebro. Sí, pero ¿qué pasa? El EBP, como toda estructura terrorista, tiene siempre una vinculación política. Y la encargada de todo el direccionamiento estratégico de esta estructura criminal era Carmen Villalba. ¿O es? Sigue siendo. Ella es la que siempre tomó las riendas. Lo que pasa es que si uno analiza lo que fue el manual de Ibiratir en el 2008, que se encontró en la casa de Alejandro Ramos o detrás, en donde está toda la vida y toda la proyección que iba a hacer el EPP. Hasta en ese momento el líder era el esposo de Carmen. ¿Qué pasa? La ruptura entre Carmen y su marido, Alcides Oviedo, ocurre por una cuestión de infidelidad, que Carmen nunca le perdonó y que tampoco el grupo armado le perdonaba. Ahora decís, ¿cómo Carmen, estando privada de su libertad, podía tener vinculación con la gente del...? Es que estos grupos terroristas tienen planificado todo. O sea, tienen... El tema es que la planificación de ellos no va a cada 1 año, 2 años. Ellos van a 5 años, a 7 años. Para que nosotros podamos dar estos resultados, tuvimos que haber pasado muchísimos procesos, tuvimos que haber cambiado muchísimas metodologías, muchos modelos operacionales. Trajimos modelos operacionales de otros países, intentamos ajustar a nuestra realidad, pero en estos últimos 3 años, cuando me tocó volver y empezamos a trabajar con el capitán Chamorro, en su momento hicimos un ajuste al modelo operacional. Entonces empezamos, dijimos, tuvimos una decisión, hablamos con los jefes y dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando de una manera reactiva. Ocurre un problema y tipo bombero ir a apagar el incendio y ver si la suerte nos acompaña y algún día nos tropezamos con ellos. O aguantarnos, darnos la posibilidad de generar un proceso y poder llegar a los resultados que vamos a hacer. Porque la forma de llegar al éxito es con un proceso. El problema es que acá tengo 2 técnicos que saben que el Paraguay no puede soportar un proceso. Un equipo de fútbol pierde 5 partidos y los técnicos son echados. Pero ¿por qué no podemos soportar un proceso? Por falta de resultado. Lo que pasa es que tenemos que saber que tenemos que quemar etapas. Para poder dar un golpe contundente al enemigo, tenemos que conocerle al enemigo. Y conocerle al enemigo es todos los días. Por 5 partidos, o por 5 atentados, o por 3 secuestros, nosotros no podemos estar quitando toda esa gente que hace cuánto tiempo intentó entender ese fenómeno. Hoy día uno por un dolor de cabeza se va al médico, el médico lo primero le dice, bueno, te quito un análisis de sangre y en base a eso yo te voy a dar tu receta para poder atacar la enfermedad. Es lo que nosotros hicimos. Nosotros hace años venimos ajustando el modelo operacional colombiano. ¿Por qué? Porque EPP nace de FARC, tiene su misma forma de pensar, su misma forma de uniforme, todo. Es una réplica, una mala réplica de este grupo terrorista. Entonces los colombianos nos enseñaron cómo nosotros teníamos que empezar a trabajar, conocer, cambiar nuestra forma de trabajar, ni más ni menos en el Cerro Guaraní, cuando nosotros volvimos a finales ya de la administración anterior, ubicamos a la célula a 10 kilómetros de la FTC. Y el modelo operacional que nosotros desarrollamos en ese momento, todavía no estábamos directamente que se desarrolló, tuvimos un error. Metimos demasiada gente para un grupo muy pequeño.
¿Cuánto aproximadamente son, comisario? ¿De las células? Sí, sí, ¿O sí, en general? No, sí. mira, el EPP empezó con 40, hoy día no llega ni a la docena, con todos los golpes que estuvimos haciendo estos 3 años. ¿Qué pasa? En estos 3 años nosotros, y eso es importante conocer, si uno analiza un poco la lucha contra el EPP, el 1 de marzo del 2008 nace como estructura terrorista, ellos se pronuncian que ese día fundaron el EPP, la única vez que por un trabajo de inteligencia se pudo llegar a la estructura principal, al campamento principal, donde en aquella oportunidad pudimos tener la opción, cuando solo existía FTC, éramos solamente la policía, fue cuando se le mató a Nimio Cardoso Cáceres. En esa operación está el 100% del EPP. Tuvimos un error táctico porque nosotros no conocíamos esta dinámica de trabajo y se nos escaparon. Pasaron casi 10 años. 10 años pasaron hasta el 2 de septiembre de hace 2 años atrás, cuando un grupo de patrulla que nosotros le solicitamos hacer un reconocimiento en una área donde teníamos sospecha que estaban ellos, fue donde tuvieron el contacto y que iban a batir a las 2 niñas. Pero un poco antes de eso, ya sabíamos que el Cerro Guaraní, que es el cerro donde hay 50.000 hectáreas, y esa era nuestra zona de interés. El EPP nace en Cruzo de Hierro, en Arroyito, y todo el trabajo de sostenimiento, de cortarle los corredores de movilidad, de identificar a los logísticos, hizo que ellos puedan migrar y pasar de su zona de confort, que Arroyito, Cruzo de Hierro, y fueron a Mambay. Hace 3 años nosotros teníamos información precisa que estaban ahí, y hace 3 años que estamos trabajando en la zona. La muerte de los hermanos Argüello cuando fueron ajusticiados tampoco no fue una casualidad de que ellos se encontraron con el grupo marihuaneros. O sea, era una ocupación territorial fuerte que hicimos y los 2 grupos se encontraron en su momento y cayó donde bajan los 2. En este operativo específico, comisario, Osvaldo Villar, ¿hace cuánto le venían siguiendo? Si bien, ¿no? Ya lo conocemos obviamente porque estamos hablando de un brazo importante dentro de este grupo criminal. ¿Hace cuánto le venían siguiendo? ¿Ya sabían más o menos dónde estaban? ¿Se iban a topar en algún momento? Ellos también seguramente, porque son personas capacitadas, son criminales capacitados, seguramente también al tanto de lo que puede llegar a pasar o lo que podía llegar a pasar al toparse con ustedes, digo. Nosotros hace 3 años sabíamos que Osvaldo Villalba tenía un campamento importante en Cerro Guazú y tenía un grupo de exploradores, como dice su manual, que salían a hacer los trabajos de inteligencia para las extorsiones y para los atentados terroristas. De hace 3 años atrás que nosotros hacíamos trabajo sostenido en esa zona. La primera fue el 2 de septiembre, cuando quedaron abatidas las 2 niñas, que se encontró un campamento. La explotación de la información hallada en ese campamento hizo que nosotros conozcamos muchos detalles que no podíamos ni imaginarnos hasta ese momento. Creo que son casi 2 teras de información entre videos, fotografías, escritos. Entonces ahí conocimos a otras personas que ya estaban dentro de la estructura que todavía nosotros sabemos quiénes eran. Y sabíamos que había un apoyo importante de ciertas comunidades indígenas. ¿Por qué el EPP? Y eso lo digo, retrotrayéndonos al 2008, ya Alejandro Ramos y toda la estructura decía que ellos iban a tener apoyo en comunidades indígenas, que los apoyos de ellos iban a ser las comunidades indígenas, no así los grupos narcotraficantes y delincuencia común, porque sí eso iba a ser un punto en donde nosotros podíamos aprovechar para poder permear la ubicación de ellos. El 2 de septiembre y el 23 de noviembre para nosotros son muchas fechas muy importantes, porque caen abatidas las 2 niñas y después cae abatido nada más y nada menos que Esteban Marín López, que fue el jefe de la célula que secuestró a Oscar Denis. Ahora, decía algo que le debe preocupar a la gente, o por lo menos le llama la atención. Iban a tener el apoyo de comunidades indígenas. ¿Qué sería? Tienen, pero ¿por qué? ¿Cuál es el Y 2 cosas. Puede ser por el miedo o puede ser por la extorsión que ellos hacen ahí, o porque le está apoyando económicamente de una u otra manera. Tenemos que entender que el EPP hoy día tiene un importante cabal económico. Son casi más de 5 millones de dólares que juntaron entre los secuestros en toda la historia y van haciendo extorsiones y pago de impuestos revolucionarios ahí. Nosotros tenemos información de inteligencia que hay varios estancieros que pagan. Nos vamos y le decimos, che, ¿es cierto? No, el EPP nunca llegó acá, pero tenemos confirmación por fuente humana o fuente técnica que esa gente le está ayudando. ¿Y por qué le ayuda? ¿Por qué le Por paga? amenazas. Porque dice, bueno, Amenaza y, o me das guita O te quemo liquido. toda la estancia, todo el lugar. Y la ellos tierra. niegan categóricamente. Ellos niegan. Eso también es un factor que nos venía jugando en contra, en el sentido de que no, tampoco teníamos el apoyo de toda la comunidad. Toda la zona decía, ustedes tienen que dar resultados, pero la seguridad es un matrimonio, es un baile de a 2. O
sea, necesitamos ayudarnos. Tampoco tenemos la bola de cristal para saber todo. Pero poco a poco fuimos ganando la confianza. Por decirte una cuestión que no se ve, una cuestión que no se ve es que Cruzó de Hierro y Arroyito eran lugares donde eran el bastión del EPP. Toda la gente estaba con esa filosofía. Nosotros llegábamos hace 12, 13 años atrás y la gente nos miraba como si nosotros fuéramos los enemigos. No nos daban agua, no nos saludaban. Se empezó a hacer un trabajo con la comunidad. Ellos eran los primeros opositores en la plantación de soja. Hoy día, esa zona, el 90% de la gente planta soja. La Fuerza Tarea Conjunta con el Comando de Ingeniería le hace todo lo que sea la parte de la preparación del terreno, pozos artesianos. En estos últimos tiempos se le estuvo dando vacas de alta genética, en donde también el trabajo integral de ganarnos el apoyo de la sociedad ayudó muchísimo. Ahora, cuando dijiste que estábamos tan lejos en la preparación o entender esta fuerza terrorista, ¿había tanta diferencia que se tuvo que salir y a Colombia, por decir un país, y ahí recién entendieron cómo se movían? Al comienzo, yo no sé si pasa en nuestra institucionalidad, pero nosotros los policías somos unos capos en querer entender el fenómeno y saber todo. Nosotros cuando se nos presenta un tema, no, yo sé todo y esto va a ser así. Ahí está la explicación cuando decís la sociedad. Entonces, todos creemos que sabemos todo y en verdad muchas veces hablamos con muchas limitaciones. Colombia nos apoyó en este último tiempo con comisiones permanentes, tanto a la policía como a fuerzas militares, crearon los grupos tácticos. Nosotros anteriormente para entrar a hacer un patrullaje metíamos un grupo de gente de muchísima cantidad. Hoy día se redujo, pero el entrenamiento y la preparación y el equipamiento es un grupo que le llamamos RECON, que es reconocimiento y combate, que hacen el trabajo de inteligencia para reconocer, pasarnos a lo que hacemos inteligencia, pero si tienen la oportunidad de entrar en combate, ellos entran en combate. Y estos son los 3 últimos resultados que tuvimos. Que gente que hoy día piensa de una manera diferente. Como le dije, empezamos a analizar nosotros lo que era el EPP, pero mientras íbamos a analizar a Colombia le tocó 40 años entender el terrorismo en Colombia. Y lo siguen analizando y nos lo siguen entendiendo al 100%. Entonces, ¿para qué esperar tantos años? Solicitamos el apoyo y seguimos con el apoyo. Hoy día, tanto la policía como las fuerzas militares estamos teniendo policías y militares de Colombia asesorándonos en este proceso todavía. Quiero, antes de la pausa, vamos a continuar con el comisario principal, Nimio Cardoso, que está con nosotros aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya en este jueves. Hablando un poquito acerca de todo esto también, hay muchas cosas que nos preguntamos y nos vamos a seguir preguntando también nosotros. Así como ustedes también seguramente se preguntan hasta hoy día, más todavía nosotros, hay hasta consultas que no son necesariamente políticamente correctas, pero que debemos de hacer muchas veces para entender cómo viene en la mano. Ahora, hablando un poquito de los secuestrados, o sea, este grupo criminal cuando secuestra, ¿ellos saben a quiénes van a eliminar ya antes del secuestro o es una situación dependiendo del caso específico? ¿Por qué pregunto esto? Recién hablaste, por ejemplo, de Marín, que fue el jefe del secuestro puntual de Oscar Denis. ¿Qué pasó de Oscar Denis? ¿Qué crees vos? Mira, hay una cuestión acá que tengo que hablar institucionalmente de lo que puedo yo pensar, ¿verdad? La cuestión institucional es que mientras yo no tenga un elemento de que el señor Oscar Denis no está con vida, para mí sigue estando con vida. Yo no puedo quitar una hipótesis en donde yo le pueda estar diciendo a la familia, no, el señor no está con vida, por lo tanto, yo necesito saber o tener un elemento que a mí, por ejemplo, me pueda dar los indicios para poder sustentar esa teoría. ¿No tenés ese elemento? No tenemos. Lo mismo ocurrió, y es más, me recuerdo que justamente la operación Cerro Guaraní, cuando a finales, ya cuando iba a empezar este gobierno, se encontraron ciertos documentos sobre Edelio Morinio. Nosotros, los militares fueron, el general Grau fue y habló con doña Odulia, se le dijo que había cierta información de que tal vez Edelio ya no esté con vida, pero eso nunca después lo pudimos avanzar. Y se buscan todo lo que tenemos que tener en cuenta, que los grupos terroristas tienen una bitácora de toda la vida y de todas las actividades que hacen día a día, de todas las operaciones. Ni un solo caso de secuestro ellos lo hacen al azar, ni un solo caso. ¿Ya saben a quién van a eliminar o no? Al señor Oscar Denis le hicieron inteligencia de hace 2 años atrás como mínimo. Ellos estuvieron... Lo estudiaron 2 años antes del secuestro. Sí. Lo del secuestro ya fue una acción, una reacción
a la acción que nosotros hicimos en donde caen a las dos niñas. Ellos, después de esa operación, automáticamente se ordena lanzar una operación de alto impacto para que nos puedan golpear. Es lo que están haciendo, siempre. Yo recuerdo esa tarde porque la información era un accidente con un peón de la estancia y se va el señor Oscar Denis con Adelio y es interceptado. ¿El accidente no ocurrió? ¿Fue un invento aquella vez? No, ¿O era parte planeado del operativo? ¿Cómo fue? No, el accidente fue un caso aislado, pero el EPP tenía dos alternativas. Entrarle a capturarle al señor en el casco urbano, porque ellos ya tenían todo planificado. Pero ¿qué pasa? Que justamente en ese momento el señor sale, y es lo que siempre hace el EPP. Si el señor Oscar Denis no estaba en ese vehículo en ese momento, iban a dejarle en custodia a esa gente y a la noche iban a ir a buscarle. O sea, en algún momento lo iban a hacer, o sea, iban a lograr su cometido en este caso. El EPP, después del caso del señor Oscar Denis, hicieron 2 homicidios más antes de irse a Cerro Guazú. Hicieron una aparición en una comunidad indígena y mataron a un capataz que estaba ahí, que no lo mataron con armas de fuego, sino lo mataron a golpes. Entonces, cuando pasa ese caso fortuito, dicen, bueno, pero ¿qué? El EPP no va a hacer. Pero cuando hicimos la trazabilidad del eje de avance que ellos tomaron para volver a Cerro Guazú, coincidía con eso. Y es más, hay una cuestión también, el que estuvo dentro del grupo que secuestra al señor Oscar Denis es el hijo de Osvaldo Villalba, Danielito. ¿Cuántos años? El domingo, el día que cayó batido, su papá estaba cumpliendo 17 años. El domingo, el hijo de Osvaldo, el hijo de Osvaldo Villalba cumplía 17 años. Tiene 2 homicidios como mínimo encima, a los 17 años. ¿A qué edad comenzó él ya en el grupo? Y él llegó a los 15, 14, a los 14 vino. En 14 años el nene ya está con un arma en el monte. Imagínate, y estamos hablando ya de 14 años, hay casos de criaturas inclusive, ¿verdad? Ya vestidas inclusive. Hay gente que nació en el campamento. Osvaldo Villalba empezó teniendo 16 años. Carmen, su hermana, le quita de la tutoría de su mamá y lo lleva al monte. La mamá le denuncia y hubo un quiebre familiar hasta que después la mamá también, porque la mamá de Carmen también es la que acompaña toda esta... ¿La mamá por qué no está procesada? Porque la mamá está haciendo apología a todos estos crímenes de manera terrible. Eso es lo que nos preguntamos todos los días. Es impresionante. Nosotros intentamos entender la dinámica, la lógica del pensamiento de esta señora cuando es secuestrado Fidel Zavala y la mamá de Fidel se va hasta Concepción a implorar que le pueda mediar para que Fidel pueda venir con vida. Y cuando nos dijeron cuál era la respuesta, la señora es la que le quemó el cerebro a todo esto. A ver un poco, tenemos pausa comercial, vamos a volver. Muy interesante todo lo que nos está contando el comisario principal, Nimio Cardoso, con nosotros aquí en este jueves. Ahora, vos decías recién, Nimio, cuando arrancábamos prácticamente, cuando llegabas, hablabas de, en realidad, de la misión, por llamarlo de alguna manera, de Carmen Villalba. Mencionaste a Carmen Villalba. ¿Dónde está Carmen Villalba? Carmen Villalba está presa. Acá, ¿correcto? Acá a unas cuadras. Está presa. Está presa. ¿Pero? No sé si está presa o está ahí encerrada y de alguna manera sigue operando. Yo me pregunto una cosa, comisario principal, y después de la pausa me contestás. ¿Cómo una persona que está privada de su libertad, una criminal que está presa, puede seguir operando de la manera que lo hace? ¿Quién permite eso? ¿Por qué permiten eso? Y después de lo sucedido la vez pasada, que prácticamente ordena que metan el ataúd del féretro del hermano para que ella pueda despedir al hermano, y después a la noche, cuando supuestamente la iban a trasladar y ella decide quedarse, ella dice, ¿sabe qué? Me voy a tranquilizar, es una orden otra vez de ella. Pregunto, semana densa de todo un poco, pero lo de Carmen Villalba llama la atención. ¿A ustedes también les llama la atención o no? ¿Cómo opera Carmen Villalba desde la cárcel? Carmen Villalba siempre sigue teniendo contactos tanto con el grupo armado como también con el grupo internacional. El EPP no solo son ellos acá en Paraguay. Nosotros tenemos que echar un poco más de vistazo a ver qué pasa con el EPP. El EPP tiene mucho, o sea, si vos ves y haces un poco un recuento de los familiares del EPP, ¿dónde están? ¿Cuál es la figura que se le dio a sus familiares ahora? En Argentina. ¿Quiénes son los que vinieron a tratar de buscar la lichita, los que vinieron después a tratar de traer un grupo de antropólogos y cosas así? O sea, ellos no son solos. Comisario, pero ¿quién entonces le autoriza o le da esa
libertad a Carmen Villalba para que siga en contacto y siga gestionando diversidad de crímenes, ¿verdad? Y por un lado nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Y para la única forma de saber qué quiere hacer es que ella tenga esa libertad. Al comienzo para nosotros fue bueno el hecho de que ella pueda tener contacto, pero después del 2 de septiembre prácticamente se perdió el control de lo que ella podía hacer. ¿Por qué? Porque ahí el EPP estuvo 2 años sin tener comunicación, ni con Carmen, ni con los hermanos que ellos están teniendo en Argentina. Eso generó que nosotros retrasemos un poco este proceso, porque para que nosotros podamos saber qué quería hacer el EPP teníamos que saber qué querían los líderes. Y aparte de eso, que el esposo de Carmen quedó fuera del EPP hace rato. O sea, en ningún momento él hoy día no puede ayudar ni siquiera puede tener una injerencia. Carmen es la que maneja hoy día. Carmen es la que maneja. Carmen es la que creemos nosotros por inteligencia que pudo haber autorizado el hecho que las niñas lleguen al campamento. Y esa es una cuestión también que tenemos que tener bien en claro. Hoy día hay un pedido de las autoridades argentinas sobre las niñas que fueron abatidas, porque tienen DNI. Pero nosotros tenemos 100% confirmado por soportes magnéticos, videos, fotografías, cartas. Es más, hay un libro que ahora lanzó el profesor este que fue llevado por el EPP y que lo liberaron y que la misión que tenía él es de hacer el libro por orden de Osvaldo y Manuel. En ese libro él comenta que Manuel Cristaldo Mieres le dice, mi hija se murió y la hija de Osvaldo. O sea, pero Argentina dice, no, ellas fueron reconocidos por Laura y por Miriam Villalba Ayala. Después de lo que ocurrió el domingo con Osvaldo Villalba, ¿qué esperan ustedes ahora de este grupo criminal? ¿Cómo actuarían después de esto? Mira, ahora... ¿Se debilita? Evidentemente están debilitados. Evidentemente que sí, porque después los 3 golpes sucesivos que nosotros dimos como fuerza pública, nosotros sentimos que el EPP estuvo a un punto así de inflexión para poder, no digo entregar las armas, pero sí iban a ser desbandados. Lo que el EPP hizo, y lastimosamente nosotros no pudimos prever, fueron los 2 atentados con explosivos que ellos hicieron. El atentado donde mueren los 3 militares y el segundo atentado donde destrozan el vehículo militar. Por suerte no tuvimos baja, que ellos después publicaron en sus redes, en sus videos. Yo creo que eso hizo que ellos otra vez ganen un poco de fuerza para poder seguir. Porque si ese atentado no hubiera ocurrido, yo creo que nosotros sosteníamos el trabajo ahí, el resultado iba a ser diferente. Ahora bien, primero tenemos que saber quién va a ser el líder del EPP. Tenemos una cuestión ahí básica. El EPP es una organización terrorista familiar, es un clan familiar. De los Villalba Ayala, y detrás de los Villalba Ayala vienen unas cuantas personas más, pero que al terminar tienen vinculación nuevamente de parentesco. Por ejemplo, Manuel Cristaldo Mieres, que todo el mundo dice que va a ser el líder natural del EPP. Sí. ¿Por qué? Porque el que tipo tiene más trayectoria, el que estuvo más cerca de Osvaldo. Manuel Cristaldo Mieres está emparejada con Lilia y Ana Villalba Ayala, la hermana de Carmen, la hermana de Osvaldo. Tienen hijos. ¿Será que los Villalba Ayala van a perder el poder dentro de la estructura armada y le van a dejar a Manuel o lo van a poner a Liliana? Esa es una duda que estamos teniendo, por lo menos los analistas dicen, mira, sí, Osvaldo Manuel puede ser por la trayectoria, pero tiene el liderazgo, tiene el carácter para poder liderar una organización terrorista, porque sabemos que todos los Villalba Ayala tienen un carácter, porque ellos, a diferencia del resto de los integrantes de esta organización, ellos están convencidos de su rol de guerrillero. Ellos lo dicen que están convencidos de su rol de guerrillero. No como los otros tal vez que están por A o B motivo ahí, pero los Villalba Ayala están convencidos de esta situación. ¿No recuerdas esa entrevista que le hizo Mina a Carmen Villalba en prisión? ¿Y qué vas a hacer cuando salgas? Le dice. Voy a tomar la arma de vuelta, dijo. O sea, ella no tiene otra misión en la vida, y eso es lo peligroso porque eso le inculcan a los hijos. Y allí está la parte perversa de la otra parte de este equipo, porque no solamente el monte, sino es todo el tema de la comunicación. Aquel juego perverso de utilizar a las niñas para ponerles como carne de cañón, a las niñas como escudo, y después hacer toda una campaña en contra del Estado paraguayo
como responsables de la muerte de las niñas cuando que sus padres son los responsables. Claro. Sus padres son estos criminales que le ponen a criatura con un arma en el monte. Imagínate, y acá hay gente que se va y sale a la calle y dice, eran niñas. Son cómplices. ¿Cómo se solventa todo esto? Porque habíamos consultado inclusive esta semana, hablábamos de un brazo político importante dentro de nuestro país. Sí, y fuera. Hablamos del narcotráfico, reciben dinero. ¿Cómo se solventa este grupo criminal, comisario? Los grupos terroristas que pasaron a ser narcoterroristas en el transcurso del tiempo, en algún momento dado hay esa unión. Lo que nosotros no encontramos fue esa unión entre LVP y grupos narcotraficantes, sean los que cuidan las plantaciones ilegales de cannabis, que son los que más tenemos en esa zona. Hasta este momento no hubo esa inflexión. O sea, FARC, PCC, el famoso droga por armas, no hay acá. No, todavía. ¿Por qué? Porque ellos saben bien que los grupos criminales no están convencidos de su lucha, entonces ellos mismos son los que le pueden entregar. Y más todavía si hay una recompensa de $1.000 millones de guaraníes, te puedo asegurar que cualquier delincuente común les va a entregar. ¿Y brazo político? ¿Y brazo político? Hoy día nosotros, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver en las extracciones forenses, en todo lo que son los soportes magnéticos, video, no encontramos una conversación o una vinculación hacia una organización política. ¿Y hay indicios que pueden recibir ayuda de afuera o no? Claro, 100%. Es más, nosotros tenemos que tener en cuenta que la operación Fénix, que se hizo en el 2008, donde Colombia hace una operación a 2 kilómetros de territorio ecuatoriano, donde cae batido el número 2 de la FARC, Raúl Reyes. Esa operación se hicieron las extracciones forenses de los computadores y ahí se confirma y se judicializa vía Interpol la vinculación de FARC para el asesoramiento del secuestro de Cecilia Cubas y el dinero que se pagó por ese asesoramiento. ¿Qué hacen con el dinero? Digo, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, o sea, estamos hablando medio desnutrido estaba el hombre. No, claro, porque en algunos momentos seguramente no comen, o comen algo. Fidel Zavala inclusive nos contaba acá, que comían, al principio comían hasta torta había en el campamento, y después cuando lo soltaron, cuando iban caminando, estaban comiendo coco con maíz o leche condensada, algo por el estilo dijo. Entonces hay momentos, pero estamos hablando de un grupo criminal que recaudó en su momento muchísimo dinero. ¿Qué hay de ese dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Entierran el dinero? Y mira, yo creo que si van a seguir el modelo FARC, van a tener las caletas y lo van a guardar. Yo sé que ellos, mantener un grupo como el EPP es lo más barato, porque se nutren del avigeo de los impuestos revolucionarios y le piden a los logísticos que traigan. ¿Y los secuestros? ¿Lo que se paga por los secuestros? No, eso o a lo mejor ellos son los recaudadores para ese brazo político que les apoya. Hay muchas cosas que yo me imagino que en algún momento van a salir, ¿verdad? Lastimosamente no puedo todavía en este momento de la información, pero sí, hay por ejemplo, gente que fueron extorsionadas y pagaron casi 5.000 kilos de víveres. Y que ellos mismos iban y traían y enterraban, porque ellos... ¿Cuál es la diferencia del EPP y nosotros? El EPP, por ejemplo, tiene marcado todas las caletas. Ellos van en una zona y ya saben dónde van a encontrar su abastecimiento, saben dónde van a encontrar ropa, dónde tienen proyectiles, dónde tienen comida. En todo lo que es desde Cerro Guazú hasta Cruz de Hierro, ellos tienen campamentos improvisados que cuando necesiten en algún momento van y encuentran. Pero está todo estudiado entonces, comisario. Todo. El EPP no pero una planificación de la gran 7, digo. Para que el EPP pueda hacer ese atentado con explosivos, ellos tardaron casi 6 meses. Pero ellos ya sabían que lo que tenían que hacer. Y son pocos, ¿eh? Y no se puede... Bueno, antes que se nos vaya el invitado, Marcelo Pecci, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo último? Vamos a llegar a saber quién ordenó la muerte del fiscal. Eso sí. Vamos a ver, lastimosamente es un proceso muy lento porque, como todos sabemos, en una muerte por encargo, lo más fácil es identificar al actor material. Ahora, ¿cómo vinculamos al actor intelectual? Pero sí, nosotros estuvimos hace menos de 2 meses en Bogotá haciendo un entrenamiento con los Marshall, con la oficina de alguaciles, y tuvimos oportunidad de encontrarnos con los compañeros de la Fiscalía de allá y ellos están muy avanzados, tienen... ¿Ya acá vino la orden, comisario? Yo creo que sí,
por lo menos no va a haber una duda, porque puede ser que las organizaciones que financiaron esto estén en otros países, ¿verdad? Pero yo creo que tuvo que haber salido de Paraguay. Gracias, comisario, por haber estado con nosotros. ¿sí? Gracias por Muy amable, Capo Nimio Cardoso. Da gusto estar con Nimio Cardoso. Vamos a ver, por favor, comisario, si te invitamos dentro de un mes, ojalá que no estés de viaje, pero nos gustaría seguir conversando contigo, porque da gusto escucharle al comisario. Pero si acá la barma me va a dar solo agua, me iba aburrido. Todos se quejan de lo mismo. ¿Sabes qué? La próxima semana había hecho... Bueno, de vuelta, ya nos estamos retirando. Bueno, agradeciendo una vez más a Nimio Cardoso que estuvo con nosotros. A ver un poquito, mañana asado, pero confirmadísimo. Ya está. Confirmadísimo, Denny Carniza tiene que comprar. ¿Sabes qué? Lo único que te digo, Denny, porque de la manera que te gané ayer, nos merecemos, pero no esa parrillita así con carnecita nomás. Bien calentito. Nos merecemos todo con velluso, paraguaya, choricito, mandioquita. obvio. Todo completito, no quiero historia, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, mañana ¿Qué me iba a decir? Bueno, acá me pasaron, Sí. ya le pasa a Denis. Tenemos una opción que es esta. Profe, O la opción esta. me voy con el... Viste que hay una opción de picada y otra que opción... No, completito el No, tema acá. completito. Profe, hay que Completito. Completito. Le digo- Así le que, digo por porque favor, me la dijeron, alcancía, son la años. alcancía. ¿Sabes qué? Te puedo ayudar en algo, puedo traer un vinito, algo para brindar. Pero ¿sabes qué? El asado queremos como corresponde. Sí. Un buen asado, no es solamente el asado, es el Vamos a asado venir con completo para apetito, todos. Acá dice, Sí, incluye, atención mesa 47. Atención. sí. Incluye esta opción que le paso a Denny de Estoy leyendo. tapa cuadril, brochet de pollo, Sí. lomito, matambrito de cerdo, variedad de chorizo, limoncito, sí. morcilla, sopa paraguaya, vellú, mandioca, todo. Completito, sí. ¿Y la costilla? ¿Y la costilla? Bien completito. Así que, Denny Caniza, por favor, prepara. Sí, mañana. Prepara, ¿sabes? El bolsillo, preparar la billetera y mañana brindamos. Dice, A comer. entrada, picada en parrillitas, la entrada es la picadita. Atención, con brochet de Espérame un pollo, poco. lomito. Ahora, mañana ¿Por qué me dijo que él tenía no. permiso mañana? Mañana tengo reunión Ahí está. Y bueno, No ¿sabes vaya a qué? ser- Andá a la reunión de la directiva y enviar el asado. Che, no vaya a ser trato curé. Puede ser No, pero por pero favor. esto curé. Cura, ¿Sabes por eso. qué?